el llanto bajo el hielo. El arroyo gritaba bajo pulgadas de hielo negro. Pero Isen Cole escuchó algo más, algo imposible. Una voz, pequeña, frágil. Una sola palabra arrastrada por el viento despiadado. Mamá. La vio entonces, un bulto de tela y carne siendo arrastrado hacia los rápidos congelados, sus diminutos dedos arañando la nada. No había tiempo para pensar, no había tiempo para planear. El vaquero se lanzó al agua tan helada que le robó el aliento. Sus pulmones ardían mientras la corriente intentaba reclamarlos a ambos. La liberó justo cuando el hielo se partió como un disparo de rifle detrás de ellos. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, escribe tu ciudad en los comentarios abajo. Quiero ver hasta dónde llega la historia de Clara. Dale like y quédate con nosotros hasta el final. El territorio de Montana no perdonaba los errores. Isen Cole había aprendido esa verdad de la peor manera. La había grabado en sus huesos durante 15 inviernos trabajando ganado, madera y tierras que mataban a los desprevenidos. Había construido su vida alrededor de la soledad, una cabaña sólida enclavada contra la ladera oriental de la cordillera Bitterroot, una pequeña manada de caballos, y suficientes provisiones para sobrevivir cualquier tormenta que las montañas pudieran lanzarle. Lo prefería así. Solo significaba seguro. Solo significaba que nadie resultaba herido por sus fracasos. Pero esa tarde de diciembre, estar solo se volvió imposible. Isen había estado revisando sus trampas, el tipo de trabajo rutinario que mantenía a un hombre alimentado durante los meses brutales. El bosque permanecía en silencio bajo la nieve pesada, cada rama cargada, cada sonido amortiguado, excepto por el constante rugido del arroyo Blacktail cortando el paisaje congelado. El agua corría demasiado rápido para congelarse completamente, creando un canal mortal de agua negra bajo un hielo engañoso a lo largo de las orillas. Ya casi regresaba a la cabaña cuando lo escuchó. Al principio pensó que era viento. Las montañas jugaban trucos con el sonido, trayendo voces por valles donde no había nadie. Pero esto era diferente, rítmico, desesperado. Se detuvo. Una mano en el rifle colgado sobre su hombro, escuchando. Ahí estaba otra vez, un llanto, no de un animal, de un bebé. El corazón de Isen golpeó fuerte contra sus costillas. No debería haber nadie aquí. El asentamiento más cercano estaba a 12 millas al sur, y nadie viajaba por estos senderos en pleno invierno. Nadie cuerdo, de todos modos. El llanto se hizo más fuerte, más frenético, arrastrado por ráfagas de viento que cortaban su abrigo de lana como si fuera papel. Se movió hacia el sonido, sus botas crujiendo a través de la nieve hasta las rodillas, siguiendo la terrible lógica de esa pequeña voz hacia el arroyo. Fue entonces cuando la vio. Un bulto de tela oscura rodando por la orilla helada, atrapado en la corriente donde el agua corría expuesta. El bebé, no podía tener más de un año, estaba medio sumergida. Su diminuto cuerpo era arrastrado inexorablemente hacia los rápidos aguas abajo, donde el arroyo caía 15 pies sobre rocas dentadas. Mamá. La palabra salió débil, casi perdida en el rugido del agua. Isen no pensó. Pensar mataba a la gente. Corrió. Cada paso una batalla contra la nieve y la pendiente. Se quitó el rifle y el abrigo al llegar a la orilla. El hielo se extendía 3 pies desde la costa, engañosamente sólido, ocultando la corriente letal debajo. Lo probó con una bota. Aguantó, apenas. El bebé se deslizó aún más hacia el agua, su envoltura de tela empapada, jalándola hacia abajo, tal vez 5 segundos antes de que la corriente la llevara completamente, tal vez menos. Isen pisó el hielo, gimió bajo su peso, pero aguantó. 2 pasos más cuidadosos, brazos extendidos para equilibrarse, ojos fijos en esa pequeña forma que luchaba. El frío que subía del agua debajo hacía que sus huesos dolieran incluso a través de sus botas. 3 pasos. 4. El hielo se partió. No una ruptura limpia, una telaraña de fracturas extendiéndose desde su pie derecho. El sonido como trueno distante. Isen se dejó caer sobre manos y rodillas, distribuyendo su peso. La superficie helada mordiéndole a través de los guantes. El bebé estaba justo fuera de su alcance, sus dedos agarrando la nada mientras la corriente jalaba. Aguanta, dijo, sabiendo que no podía entender, sabiendo que no importaba. Solo aguanta. Se estiró hacia adelante, cada músculo tenso, y sus yemas rozaron la tela empapada. No era suficiente. El hielo se quejó otra vez, más grietas irradiándose hacia afuera. Si él caía aquí, ambos morirían. La corriente los arrastraría bajo el hielo aguas abajo, atrapándolos en un ataúd congelado. Isen se empujó otros 6 pulgadas hacia adelante, sintió que el hielo cedía bajo él, y agarró. Su puño se cerró alrededor de tela y pequeñas extremidades. Jaló, arrastrando al bebé hacia él mientras el hielo cedía completamente. El impacto del agua lo golpeó como un puño físico, tan frío que dejó de ser frío y se convirtió en puro dolor. Cada terminación nerviosa gritando, la corriente agarrándole las piernas, intentando arrastrarlo de lado hacia los rápidos. Bloqueó su brazo libre sobre el hielo sólido y aguantó. El bebé estaba en su graspa ahora,
apretada contra su pecho. Ya no lloraba, no se movía. Eso lo aterrorizó más que el agua intentando matarlos a ambos. Isen pateó con fuerza, usando el jalón lateral de la corriente para ayudarlos a columpiarse hacia la orilla. Sus piernas se habían entumecido. Sus dedos apenas respondían a sus órdenes, pero pateó de nuevo, jaló con su brazo anclado, y sintió su rodilla golpear roca de río bajo la superficie. Agua poco profunda, lo suficientemente cerca. Los arrastró a ambos a la orilla, su cuerpo temblando tan violentamente que apenas podía ponerse de pie. El bebé yacía inmóvil en sus brazos, sus labios azules, su piel como hielo. Isen le quitó las envolturas empapadas con dedos torpes, la metió dentro de su camisa de lana contra su pecho desnudo, y corrió. La cabaña estaba a 400 metros cuesta arriba. Bien podría haber estado a 4 millas. Sus piernas se sentían como madera, sin respuesta y pesadas. El hielo se formaba en su barba, su cabello, a lo largo de sus pantalones empapados. El frío penetraba tan profundo que ya no sentía sus pies. No podía decir si todavía estaba corriendo o cayendo, pero lo logró. Su hombro golpeó la puerta de la cabaña con suficiente fuerza para dejar un moretón, y tropezó hacia adentro donde un fuego matutino todavía ardía bajo en el hogar de piedra. Isen cayó de rodillas frente a la chimenea, alimentando las llamas con manos temblorosas, añadiendo madera partida hasta que el calor salía en oleadas. El bebé todavía no se movía. Le frotó la pequeña espalda, los brazos, las piernas, intentando forzar la circulación, el calor, la vida de regreso a ese pequeño cuerpo. Vamos, dijo con dientes castañeteando. Vamos, pequeña, respira. Su pecho dio un respingo una vez, 2 veces. Luego tosió, el agua salió de su boca, y sus ojos se abrieron, grises como el cielo de invierno, abiertos de par en par y aterrorizados. Comenzó a llorar de nuevo, el sonido más hermoso que Isen había escuchado jamás. La envolvió en mantas secas de su cama, la mantuvo cerca del fuego, y la dejó llorar. Su propio cuerpo temblaba de frío y shock tardío, pero no se movió, no la soltó. Solo la sostuvo y alimentó el fuego y esperó a que ambos dejaran de temblar. Pasó 1 hora antes de que el temblor cediera. El bebé, necesitaba llamarla algo más que el bebé, se había quedado dormida exhausta contra su pecho, su pequeña mano apretada en su camisa. Isen la miró, tranquila ahora a la luz del fuego, e intentó entender qué había pasado. Alguien la había dejado para que muriera. El pensamiento hizo que algo oscuro y enojado se enroscara en su pecho. No había llegado a ese arroyo por accidente. El sendero más cercano estaba a media milla de donde la había encontrado, y los bebés no andaban solos. Alguien la había cargado hasta el interior del bosque en pleno invierno y la había dejado para que se congelara o se ahogara, o ambas cosas. ¿Quién haría eso y por qué? Isen puso a la pequeña cuidadosamente sobre la pila de mantas cerca del hogar y se puso a cambiarse su propia ropa mojada, su mente trabajando a través de las posibilidades. Un niño no deseado, tal vez. Pasaba a veces en los asentamientos donde los recursos eran escasos y ya había demasiadas bocas que alimentar, pero ¿por qué traerla hasta aquí? ¿Por qué no dejarla en una iglesia o en la puerta de un vecino? A menos que quisieran asegurarse de que nunca fuera encontrada. Se puso pantalones de lana secos y una camisa de franela, su piel todavía hormigueando con el frío residual. El bebé decidió llamarla Clara, como su abuela, quien había sido la única presencia amable en su infancia, se removió en su sueño, hizo un pequeño sonido que no era exactamente angustia, pero tampoco paz. Isen la estudió a la luz del fuego. Ahora que ya no estaba azul de frío, podía ver que estaba sana bajo la hipotermia. Mejillas redondas, extremidades sólidas, sin señales de negligencia o abuso. Su cabello oscuro se rizaba ligeramente donde se había secado. Tal vez 10 meses, quizás 1 año. Suficientemente mayor para decir una palabra. Mamá. La había estado llamando para su madre, o alguien le había enseñado a decirla. La pregunta lo molestaba más de lo que quería admitir. Necesitaba provisiones. Clara necesitaba leche, comida suave, tela limpia para pañales. Su cabaña estaba abastecida para un hombre viviendo rudo durante el invierno, no para cuidar a un infante. El lugar más cercano para conseguir lo que necesitaba era Miller's Crossing, el pequeño asentamiento a 12 millas al sur. Pero la tormenta que había amenazado todo el día se acercaba ahora. Podía escuchar el viento comenzando a aullar alrededor de las esquinas de la cabaña, podía ver nieve fresca comenzando a caer por la ventana. Estaban atrapados aquí juntos, al menos hasta la mañana, tal vez más tiempo si la tormenta se asentaba con fuerza. Isen fue a su despensa, tomando inventario. Tenía leche enlatada de los suministros del otoño, aunque no era ideal para un bebé. Avena que podía cocer hasta convertirla en algo suave. Suficiente harina, sal, frijoles secos. No era perfecto, pero sobrevivirían. Calentó la leche cuidadosamente sobre el fuego,
probándola contra su muñeca como había visto hacer a las mujeres, luego intentó que Clara bebiera. Ella protestó al principio, girando la cabeza, pero el hambre ganó, y ella se aferró al borde de la taza, tragando en pequeños sorbos desesperados. Despacio, le dijo suavemente. Despacio, no tan rápido. Bebió hasta que la taza estuvo vacía, la leche goteando por su mentón, luego lo miró con esos serios ojos grises, estudiándolo, decidiendo algo sobre este extraño hombre en este lugar extraño. Isen sintió que algo cambiaba en su pecho. Había rescatado ganado de inundaciones, sacado caballos de pantanos, ayudado a parir terneros en medio de tormentas de nieve. Pero esto era diferente. Esta pequeña persona confiaba en él completamente en este momento porque no tenía otra opción. Y esa confianza se sentía como la cosa más pesada que jamás había cargado. «¿Estás segura ahora?», le dijo, limpiándole la leche de la cara con un trapo limpio. «No sé qué te pasó, Clara, ni por qué alguien te puso en ese arroyo, pero estás segura aquí, te lo prometo». Ella extendió la mano y agarró su dedo con toda su mano, apretando fuerte. La tormenta llegó con fuerza cuando cayó la noche. El viento rugía desde los picos, llevando la nieve horizontal por las ventanas, apilando ventisqueros contra la pared norte de la cabaña. Isen mantuvo el fuego alto y las persianas cerradas, creando una pequeña isla cálida en el desierto congelado. Clara protestó durante la noche, todavía traumatizada por el frío y el terror del arroyo. Él caminó con ella, rebotando suavemente, tarareando melodías que recordaba a medias de su propia infancia. Cuando finalmente se quedó dormida, confeccionó una pequeña cama para ella con una caja de madera forrada con sus mantas más suaves, colocándola cerca del hogar donde permanecería caliente. Debería haber dormido. Estaba exhausto, su cuerpo todavía recuperándose del brutal frío del arroyo. Pero Isen se encontró sentado, su rifle sobre las rodillas, mirando la puerta. Alguien había intentado matar a esta niña. Ese alguien podría regresar para terminar el trabajo. El pensamiento debería haber parecido paranoico. Aquí afuera, a millas de cualquier lugar, en medio de una ventisca, nadie podría llegar a la cabaña esa noche. Pero Isen había aprendido de la manera difícil que el mal no siempre seguía patrones lógicos. A veces era implacable. A veces regresaba. Así que se mantuvo en vigilia durante la noche, alimentando el fuego, comprobando la respiración de Clara, escuchando la tormenta afuera y esperando el amanecer. La ventisca se disipó hacia la mañana, dejando el mundo enterrado bajo 2 pies de nieve fresca. Isen se despertó, había dormido en su silla en algún momento cerca del amanecer, con el sol pálido entrando por las rendijas de las persianas y el llanto hambriento de Clara. La alimentó con más leche calentada y avena suave, complacido cuando comió ansiosamente y lo mantuvo todo. Su color era bueno, sus ojos alertos. Cualquier trauma que hubiera sufrido, la resiliencia de la juventud ya la estaba ayudando a recuperarse. Pero Isen no podía sacudirse la inquietud que se había instalado en él. Abrió las persianas y estudió el paisaje. Nieve prístina cubría todo, sin marcar, excepto por las huellas de un zorro que había pasado cerca de la cabaña durante la noche. Sin señales de nadie acercándose. Sin indicación de que fueran cualquier cosa menos completamente solos. Sin embargo, se sentía observado. Nervios, se dijo a sí mismo, moviéndose hacia sus provisiones para hacer inventario. Tenía suficiente para mantenerlos alimentados durante algunas semanas si era cuidadoso. Pero Clara necesitaba provisiones adecuadas para bebés, y él necesitaba respuestas. La pregunta era si arriesgarse a dejarla sola mientras cabalgaba a Miller's Crossing, o envolverla y llevarla con él. Ninguna opción se sentía segura. Isen todavía luchaba con la decisión cuando lo escuchó. Cascos de caballo. Su mano fue al rifle instantáneamente, moviéndose hacia la ventana. Un solo jinete se acercaba a través de la nieve, siguiendo el sendero del arroyo desde el sur. Un hombre en un caballo oscuro, moviéndose con propósito. La mandíbula de Isen se tensó. La tormenta solo había terminado unas horas atrás. Nadie viajaba después de una ventisca a menos que tuviera un negocio urgente, o a menos que estuviera buscando algo. Comprobó su rifle, se aseguró de que Clara estuviera segura en su cuna improvisada, y se posicionó cerca de la puerta donde podía ver afuera pero mantener cobertura. El jinete se acercó más, y Isen pudo distinguir más detalles. Hombre alto, abrigo pesado, sombrero echado hacia abajo. Algo en la manera en que se sentaba en su caballo, rígido,
tenso, hizo que los instintos de Isen gritaran. El jinete se detuvo a 50 pies de la cabaña, su caballo moviéndose de lado en la nieve. No desmontó, solo se quedó mirando la cabaña como si pudiera ver a través de las paredes. Isen Cole, llamó el hombre. Su voz era áspera, con un filo que podría haber sido ira o desesperación. Sé que estás ahí adentro, y sé que tienes algo que me pertenece. El dedo de Isen se movió hacia el gatillo del rifle. No respondió, solo esperó. El bebé, continuó el hombre. Vi las huellas junto al arroyo ayer antes de que llegara la tormenta. Vi dónde la sacaste. Es mía, Cole. Necesitas devolvérmela. Clara se removió ante la voz del extraño. Hizo un pequeño sonido de queja. La mano de Isen se apretó en el rifle. Sal y podemos hablar de esto civilizadamente, dijo el hombre. O puedo entrar y llevármela. Tu elección. Isen abrió la puerta 6 pulgadas, manteniendo el rifle apuntado hacia el jinete. En la luz solar brillante reflejada en la nieve, podía ver la cara del hombre ahora, finales de 30, vivido duro, con ojos que no tenían calidez. Ese bebé casi muere en el arroyo, dijo Isen, su voz nivelada y fría. Si es tuyo, tienes una extraña manera de cuidarla. La mandíbula del hombre se movió. Eso no es de tu incumbencia. Lo que pasa con la niña es asunto de familia. Se convierte en mi incumbencia el segundo que la saco del agua helada. Isen levantó el rifle ligeramente, asegurándose de que el hombre lo viera claramente. Y no va a ningún lado hasta que esté satisfecho de que estará segura. Estás cometiendo un error, Cole. He cometido muchos. Este no es uno de ellos. Se miraron fijamente el uno al otro a través de la nieve. Dos hombres bloqueados en un silencioso concurso de voluntades. El llanto de Clara creció más fuerte, construyéndose hacia un llanto completo. El sonido pareció afectar al extraño. Su cara se retorció con algo que podría haber sido dolor o rabia o ambos. Está maldita, dijo el hombre de repente. Ese bebé no ha traído más que muerte a nuestra familia. Su madre murió al parirla. Mi hermano murió en un accidente maderero 2 semanas después. Todo lo que toca se convierte en ceniza y sangre. Ahogar a un bebé. La voz de Isen goteaba desprecio. Eso no es librar al mundo de una maldición. Eso es asesinato disfrazado de superstición. No entiendes. Entiendo perfectamente. Isen pisó completamente hacia el umbral ahora, el rifle firme en sus manos. Tienes miedo. Algo malo pasó, y necesitabas a alguien a quien culpar. Ella es pequeña. Está indefensa. Así que la convertiste en el chivo expiatorio, pero eso termina aquí. La mano del extraño se movió hacia algo en su abrigo. Isen jaló el martillo del rifle hacia atrás, el clic fuerte en el aire frío. No, dijo tranquilamente. El hombre se congeló. Detrás de Isen, el llanto de Clara llenó la cabaña. El sonido de un infante en angustia. Pareció drenar algo del extraño. Sus hombros se hundieron. Su cara colapsó hacia adentro. No puedes quedarte con ella, dijo, pero ya no había fuerza detrás de eso, solo agotamiento. Es de sangre. La familia tiene derechos. La familia tiene responsabilidades, respondió Isen, las cuales abandonaste el momento que la pusiste en ese arroyo. Ahora necesitas irte. Y si te veo en mis tierras otra vez, no estaremos teniendo una conversación. Estaremos teniendo un funeral. La amenaza colgó en el aire entre ellos. El extraño miró la cabaña, a Isen, al rifle. Cualquier cosa que viera en la cara del vaquero lo convenció. Jaló las riendas de su caballo, girando al animal. Esto no ha terminado, dijo. Sí, respondió Isen. Lo está. Lo observó cabalgar de regreso por el sendero del arroyo hasta que desapareció en la línea de árboles. Solo entonces Isen bajó el rifle, su mano temblando ligeramente de adrenalina e ira. Entró y cerró la puerta, asegurándola con la pesada viga de roble. Clara lloraba de verdad ahora, su pequeña cara roja de angustia. Isen puso el rifle a un lado y la recogió, sosteniéndola cerca. Está bien, murmuró, meciéndola suavemente. Se fue. Está segura. Pero incluso mientras lo decía, sabía que las palabras del extraño tenían peso. Esto no ha terminado. Los hombres que hacían cosas desesperadas a menudo regresaban para terminarlas. El hecho de que el extraño hubiera rastreado a Clara hasta aquí a través de una ventisca significaba que esto no era un simple abandono. Había algo que lo impulsaba, algo más allá de la superstición y el miedo. Isen cargó a Clara hacia la ventana, mirando el sendero vacío. La tormenta podría haber pasado, pero otra se acercaba. Podía sentirla en sus huesos, en la punzante conciencia que lo había mantenido vivo durante 15 inviernos duros. Alguien quería que este bebé estuviera muerta, y quien fuera ese alguien, no iba a detenerse solo porque un vaquero solitario dijera que no. El llanto de Clara se suavizó a hipo contra su hombro. Era tan pequeña, tan completamente dependiente de él para todo. Comida, calor, seguridad. El peso de esa responsabilidad debería haberle aterrado. En cambio, se asentó sobre sus hombros como trabajo familiar, pesado
pero honesto. Vamos a resolver esto, le dijo, cargándola de regreso al fuego. Cualquiera que sea tu historia, quien quiera que te haya lastimado, nos vamos a asegurar de que tengas una oportunidad real en la vida, te lo prometo. Ella lo miró con esos serios ojos grises, todavía demasiado joven para entender palabras, pero quizás sintiendo el compromiso detrás de ellas. Su pequeña mano se extendió y tocó su cara con barba, exploratoria y gentil. Isen pensó en las palabras del extraño. Maldita, no trae más que muerte. Tonterías supersticiosas, el tipo de veneno que infecta las mentes cuando la gente busca respuestas fáciles a preguntas difíciles. Pero había visto lo que ese tipo de pensamiento le hacía a la gente, cómo podía justificar cualquier crueldad, cualquier violencia, siempre que te convencieras de que estabas luchando contra algún mal mayor. Clara no estaba maldita. Era un bebé que había tenido la mala suerte de nacer en una familia que confundía el duelo con el juicio, que necesitaba a alguien a quien culpar por su mala suerte, y la habían elegido a ella, ya no más. Isen pasó el resto del día fortificando la cabaña, comprobando líneas de visión, asegurándose de poder defender su posición si el extraño regresaba con refuerzos. Se sentía paranoico, excesivo incluso, pero había aprendido hace tiempo que la preparación compraba supervivencia, y ahora mismo la supervivencia era todo lo que importaba. Al caer la noche, alimentó a Clara y la acomodó en su cama de caja, observando cómo sus ojos se ponían pesados y el sueño la reclamaba. Se veía en paz ahora, contenta, como si el trauma del arroyo ya se estuviera desvaneciendo en el instinto más que en la memoria. Esperaba que fuera así, esperaba que fuera suficientemente joven para que nada de esto la cicatrizara, para que pudiera crecer sin la sombra de lo que casi le había sucedido. Pero incluso mientras esperaba, Isen se preparaba para lo peor. Limpió su rifle, comprobó su munición, y se posicionó una vez más en la silla frente a la puerta. Afuera, el invierno de Montana presionaba cerca de la cabaña, vasto e indiferente al pequeño drama que se desarrollaba dentro de su garra congelada. En algún lugar de esa oscuridad, un hombre cabalgaba con asesinato en su corazón, convencido de que estaba haciendo un trabajo justo. Y en el cálido interior de la cabaña, un vaquero que había elegido la soledad sobre la conexión se encontraba dispuesto a matar para proteger a una niña que había conocido hacía menos de 2 días. Clara se removió en su sueño, hizo un pequeño sonido que no era exactamente angustia. Isen fue a su lado de inmediato, colocando una mano gentil en su pequeña espalda hasta que ella se acomodó. Te tengo, susurró en la oscuridad. Lo que venga, te tengo. El fuego crepitaba. El viento arreció afuera, prometiendo otra noche fría. Y Isen Cole, que había pasado 15 años evitando la responsabilidad por cualquiera que no fuera él mismo, se sentó en vigilia sobre un infante dormido y esperó lo que traería el amanecer. El amanecer no trajo paz, solo confirmación de que el invierno no había terminado con ellos todavía. Isen despertó al sonido del hielo golpeando contra las persianas. Una tormenta tardía que convirtió el mundo en un borrón de blanco y gris. Clara ya estaba despierta, sentada en su cama improvisada, mirándolo con esos ojos firmes que parecían demasiado conocedores para alguien tan pequeño. Buenos días, pequeña, dijo, su voz ronca de sueño. Ella extendió los brazos hacia él de inmediato, y él la recogió, sintiendo la confianza en ese simple gesto como un peso contra su pecho. La alimentó con leche caliente y gachas suaves, mientras la tormenta rugía afuera, agradecido por el respiro que ofrecía. Nadie viajaría con este clima. No el extraño que había venido ayer, no nadie. Tenían tiempo, al menos por ahora, para descubrir su próximo movimiento. Pero a media mañana, la tormenta había cambiado a algo completamente diferente. El viento cambió de dirección, viniendo ahora del este, y con él llegó un sonido que heló la sangre de Isen. Perros ladrando en la distancia, múltiples voces cargadas a través de la nieve. Se movió hacia la ventana, Clara equilibrada en su cadera, y escrutó la línea de árboles. Nada todavía, pero esos no eran perros salvajes ni lobos. Eran sabuesos de caza, entrenados para rastrear, y se estaban acercando. Maldición, murmuró Isen, su mente recorriendo las opciones. El extraño no había venido solo esta vez. Había traído ayuda, y los perros significaban que podían rastrear en condiciones que detendrían a la mayoría de los hombres. Clara sintió su tensión, su pequeña mano apretándose en su camisa. Él se obligó a respirar lentamente, a pensar claramente. El pánico mataba a la gente. Necesitaba ser inteligente sobre esto. La cabaña era defendible, pero solo contra un grupo pequeño. Si el extraño había traído suficientes hombres, podían esperarlo, hacerlos pasar hambre, o simplemente incendiar el lugar. Isen tenía provisiones para un asedio, pero Clara necesitaba más de lo que él podía proporcionar a largo plazo, y el invierno en el territorio de Montana no perdonaba los cálculos erróneos. Puso a Clara en su cama y comenzó a preparar munición extra, agua, comida que podría comerse fría si tenían que dejar que el fuego se apagara. Llenó sus bolsillos con cartuchos de rifle, comprobó su revólver, y posicionó ambas armas al alcance de la mano. El ladrido creció más fuerte, más cercano.
cercano. Isen podía distinguir perros individuales ahora, al menos 3, tal vez 4. Y donde había perros, había hombres siguiéndolos. Acababa de regresar a la ventana cuando los vio emerger de la línea de árboles. 5 jinetes esta vez. El extraño de ayer al frente, flanqueado por 4 más. Los perros corrían adelante de ellos, narices en el suelo, jalando a sus guías hacia la cabaña con un propósito de mente única. El grupo se detuvo en el mismo lugar que el extraño había estado ayer, justo fuera del alcance del rifle. Inteligentes. Habían aprendido del encuentro anterior. El extraño desmontó esta vez, de pie en sus estribos para gritar: «Cole, necesitamos hablar». Isen no respondió. Observó a los otros hombres catalogando detalles. 2 de ellos parecían peones, hombres trabajadores con abrigos gastados y equipo práctico. Los otros 2 eran diferentes, más duros, más crueles, con el aspecto de hombres que alquilaban sus armas. El extraño había traído profesionales. «Tengo derecho legal a esa niña», gritó el extraño. «Soy su tío, su sangre, y tengo testigos aquí para atestiguar. La estás reteniendo en contra de los deseos de la familia. Eso es secuestro en cualquier territorio». Clara gimió ante las voces alzadas. Isen fue hacia ella, la recogió, la mantuvo cerca mientras observaba a los hombres afuera. «Secuestro», dijo uno de los pistoleros contratados con suficiente fuerza para oírse. «Eso es un delito que merece la horca, ¿verdad?». La amenaza era clara. No estaban aquí solo para llevarse a Clara. Estaban aquí para asegurarse de que Isen no pudiera decirle a nadie lo que realmente había sucedido. La mandíbula de Isen se tensó. Había estado en situaciones difíciles antes, había enfrentado a los que invadían clams, sobrevivido guerras de pastizales, y había resistido conflictos de los que la mayoría de los hombres no hubieran salido vivos. Pero esto era diferente. Esto no era sobre tierra o ganado o orgullo. Esto era sobre una niña que no podía defenderse, cuyo futuro completo dependía de lo que sucediera en las próximas horas. «Tienes un minuto para sacarla», llamó el extraño. «Después de eso, entramos y la tomamos, y a ti también». Isen miró hacia abajo a Clara. Ella lo estaba mirando, esos ojos grises, serios y tranquilos, a pesar de los gritos afuera. Confiaba en él. No tenía otra opción más que confiar en él, y él le había prometido seguridad. Tomó su decisión. «¿La quieres?». Isen llamó de regreso, su voz llevándose a través de la nieve. «Tendrás que pasar por mí para conseguirla, y te prometo, algunos de ustedes no regresarán por esa montaña». El silencio que siguió fue pesado, cargado con el conocimiento de que quería decir cada palabra. Los pistoleros contratados se movieron en sus sillas, intercambiando miradas. Les pagaban para intimidar, tal vez para disparar si llegaba a eso. Pero morir en el desierto de Montana por la disputa familiar de otra persona. Ese era un cálculo diferente. «Eres un solo hombre», dijo el extraño, pero había incertidumbre en su voz ahora. «No puedes resistir para siempre». «No necesito para siempre. Solo necesito hacerlo suficientemente costoso para que decidas que ella no vale la pena». Uno de los peones habló entonces, su voz llevando duda. «Tom, tal vez deberíamos pensar en esto. Si está dispuesto a morir por ella, tal vez». «Cierra la boca», soltó Tom. «Está maldita. Todos ustedes saben lo que pasó después de que nació. Mi hermana muerta. Mi hermano muerto. El rancho plagado de accidentes y mala suerte. No se detiene hasta que ella se haya ido. O tal vez no se detiene porque sigues culpando a un bebé inocente por cosas que no son su culpa», respondió Isen. «La gente muere, Tom. Los accidentes pasan. Eso es la vida en este territorio. Pero convertir eso en una excusa para asesinar a una niña, eso está en ti, no en ella». Las palabras golpearon más fuerte de lo que Isen esperaba. Lo vio en la manera en que el peón cambió, en cómo uno de los pistoleros contratados encontró repentinamente algo fascinante en el pomo de su silla de montar en que mirar. La duda se extendía por el grupo como hielo sobre agua quieta. Tom lo vio también. $20 para cada uno de ustedes cuando esto termine, dijo rápidamente. 40 si tenemos que entrar por ella. El dinero hablaba. Isen observó a los pistoleros contratados enderezarse, sus dudas compradas y pagadas. Los peones todavía parecían inseguros, pero estaban aquí, y irse ahora significaría perder salario en lo profundo del invierno. «Última oportunidad, Cole», llamó Tom. «Sácala o venimos». Isen no respondió. Se alejó de la ventana, posicionándose donde tenía disparos claros a la puerta y la ventana principal. Puso a Clara en su cama tan lejos de las posibles líneas de fuego como la pequeña cabaña lo permitía. «Lo siento, pequeña», dijo suavemente. «Esto se va a poner ruidoso, pero necesito que te quedes justo aquí. ¿Entiendes? Quédate abajo y mantente tranquila». Ella lo miró, solemne y confiada,
y algo en el pecho de Isen se partió. Había conocido a esta niña durante 2 días, 48 horas, pero en algún lugar entre el momento en que la sacó de ese arroyo congelado y este instante, se había convertido en suya para proteger. No por sangre ni ley ni ningún reclamo reconocido por el territorio, simplemente porque era pequeña e indefensa, y él había estado allí cuando ella necesitaba a alguien. A veces eso era suficiente. El primer disparo llegó sin advertencia, perforando la persiana e incrustándose en la pared lejana. Clara gritó, y Isen se movió antes de que el eco se desvaneciera, devolviendo el fuego por la ventana. Su bala alcanzó a uno de los pistoleros contratados en el hombro, haciéndolo girar fuera de su silla. Rodeen por atrás. Tom estaba gritando. Rodeen la cabaña. Más disparos siguieron, una andanada sostenida que destrozó las persianas y astilló las paredes de troncos. Isen se mantuvo agachado, moviéndose entre posiciones, devolviendo el fuego metódicamente. No intentaba matar. Todavía no, solo intentaba hacerles entender que tomar esta cabaña les costaría. Capturó movimiento en la ventana lateral, balanceó el rifle en esa dirección, y disparó. El vidrio se hizo añicos, y alguien afuera maldijo. Uno de los peones, agarrando un brazo sangrando, tropezó hasta quedar a la vista. «Me hirieron», gritó el hombre. «Tom, me hirieron». «Entonces ve a cubrirte y quédate ahí». La voz de Tom había perdido su certeza ahora, adquiriendo el filo afilado de un hombre cuyo plan se desmoronaba. Isen recargó, su mano firme a pesar de la adrenalina que corría por él. Clara seguía llorando, aterrorizada por el ruido y el caos. Quería ir hacia ella para consolarla, pero no podía. No mientras hombres con armas rodeaban su cabaña. Un tronco cerca de la puerta explotó hacia adentro cuando alguien disparó un calibre más pesado. Probablemente un rifle de búfalo o algo similar. Las astillas llovieron por el suelo, y Isen se dio cuenta de que estaban intentando debilitar la estructura de la puerta. «Van a arremeter», dijo en voz alta, su mente trabajando el problema táctico. La puerta era de roble sólido, pero suficientes rondas pesadas la comprometerían, y una vez que se diera, 5 hombres podrían entrar en tropel más rápido de lo que podía dispararles a todos. Necesitaba cambiar su manera de pensar. Isen fue hacia sus provisiones, encontró la lata de aceite de lámpara que usaba para iluminación de invierno, y lo derramó a lo largo de la base de la puerta. Luego fue a la chimenea, sacó una rama ardiendo, y la sostuvo lista. «¿Quieren entrar por esta puerta?», gritó. «Lo van a hacer por fuego». Los disparos se detuvieron. Podía escuchar conversación urgente afuera, demasiado baja para distinguir palabras, pero el tono era claro. No habían esperado este nivel de resistencia. No habían contado con que él estuviera dispuesto a quemar su propio hogar para mantenerlos afuera. «Estás loco, Cole», gritó Tom. «Estoy motivado», corrigió Isen. «Hay una diferencia». El llanto de Clara se había reducido a quejidos asustados. Isen arriesgó una mirada hacia ella. Ella se había acurrucado en una bola apretada en su cama, su pequeño cuerpo temblando. La vista hizo que algo feroz y protector se elevara en él, tan afilado como cualquier hoja. «Tom», llamó uno de los peones. «Esto no vale la pena. Tenemos 2 hombres heridos y él está listo para quemar el lugar. El bebé probablemente no sobrevivirá el incendio de todos modos». «¿Cuál es el punto?». «El punto es que está maldita». La voz de Tom se quebró con desesperación. «¿No entienden? Mientras ella viva, la mala suerte continúa. He perdido todo por su causa. Todo. Has perdido todo porque estás parado afuera de una cabaña en una ventisca intentando asesinar a tu propia sobrina», gritó Isen de regreso. «Eso no es romper una maldición, Tom. Eso es solo maldad disfrazada de excusas». Las palabras colgaron en el aire frío. Isen podía ver parte del grupo por la ventana destrozada. El pistolero herido siendo atendido por uno de los peones, el otro pistolero mirando a Tom con algo parecido al disgusto en su cara. «He terminado», dijo de repente el pistolero no herido con suficiente fuerza para que todos oyeran. «Lo que sea que estés pagando no vale esto. El hombre de ahí adentro tiene razón. Esto es asesinato, y yo no mato bebés por ningún precio». Giró su caballo, comenzó a alejarse. Tom se lanzó hacia las riendas del hombre, pero el pistolero lo empujó hacia atrás con suficiente fuerza para hacerlo caer en la nieve. «¿Alguien más quiere quedarse y morir por la vendetta de un loco?», llamó el pistolero. «Porque eso es lo que es, y he visto cómo termina». Uno de los peones ayudó a su amigo herido a subir a la silla. «Me lo llevo al médico», le dijo a Tom. «Todo esto está mal y tú lo sabes». «Cobardes», escupió Tom. «Todos ustedes, cobardes». Pero se iban. Los peones y el pistolero herido abriéndose camino de regreso por el sendero. Eso dejó a Tom solo ahora, de pie en la nieve con sus perros y su rabia y el conocimiento certero de que su plan había fracasado. Isen lo observó a través de la ventana dañada, rifle listo. Tom era el más peligroso ahora. Acorralado, desesperado, sin nada que perder. Los hombres en ese estado hacían cosas impredecibles. «Se acabó, Tom», dijo Isen,
su voz llevándose a través del espacio entre ellos. Tus hombres se han ido. Estás solo. Y ese bebé aquí adentro se queda conmigo hasta que esté satisfecho de que estará segura. Necesitas aceptar eso y alejarte cabalgando. Las manos de Tom se cerraron en puños. Por un largo momento, Isen pensó que podría cargar contra la cabaña de todos modos, podría lanzarse contra la puerta en un último intento desesperado. Los perros sintieron la tensión de su amo, gimiendo y jalando sus correas. Luego los hombros de Tom se hundieron. La pelea se drenó de él de una vez, dejando solo agotamiento y dolor. No puedes quedarte con ella, dijo, su voz quebrándose. Pero ya no había fuerza detrás de eso, solo agotamiento y pena. Es sangre. La familia tiene derechos. La familia tiene responsabilidades, respondió Isen, las cuales abandonaste en el momento en que la pusiste en ese arroyo. Ahora necesitas irte. Y si te veo en mis tierras otra vez, no estaremos teniendo una conversación. Estaremos teniendo un funeral. La amenaza colgó en el aire entre ellos. El extraño miró la cabaña, a Isen, al rifle. Cualquier cosa que viera en la cara del vaquero lo convenció. Jaló las riendas de su caballo, girando al animal. Esto no ha terminado, dijo. Sí, respondió Isen. Lo está. Por primera vez, Isen escuchó más allá de la rabia hasta el dolor que había debajo. Tom no era un monstruo. Era un hombre ahogándose en pérdidas, golpeando al único blanco que podía alcanzar. No excusaba lo que había intentado hacer, pero lo explicaba. Entiendo, dijo Isen, más suave ahora. Sé lo que es perder gente, querer a alguien a quien culpar porque la alternativa es aceptar que a veces las cosas malas simplemente pasan. Pero Tom, ella es un bebé. No causó esas muertes más de lo que tú lo hiciste. Y matarla no traerá a nadie de vuelta. Solo añadirá una muerte más. Tom miró hacia la cabaña, su cara retorcida de angustia. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo se supone que voy a vivir con todo esto? Lloras, dijo Isen simplemente. Te permite sentir la pérdida, y luego eliges seguir viviendo de todos modos, porque eso es lo que las personas que te amaban querrían, no esto, no venganza contra una niña inocente. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el viento y el movimiento inquieto de los perros. Clara se había callado en su cama, escuchando voces que no podía entender, esperando que pasara el peligro. Finalmente, Tom juntó sus riendas. Si algo le pasa a ella, dijo, si muere o resulta herida, eso está en ti ahora. Tomaste esa responsabilidad cuando la sacaste del arroyo. Lo sé, dijo Isen. Y la cargaré. Tom asintió una vez, un brusco movimiento de cabeza, luego montó su caballo. Se quedó sentado allí un momento más, mirando la cabaña, las ventanas destrozadas y las paredes dañadas, la evidencia física de cuán lejos había estado dispuesto a llegar. Espero que tengas razón, dijo tranquilamente. Espero que no esté maldita, porque si lo está, y la mantiene cerca, te quitará todo a ti también. Luego giró su caballo y se alejó cabalgando, los perros trotando a su lado, dejando a Isen solo con el desastre del enfrentamiento y un bebé dormido que había sobrevivido otro intento contra su vida. Isen bajó su rifle, sus manos comenzando a temblar ahora que el peligro había pasado. La cabaña era un desastre. Ventanas destrozadas, agujeros de bala, astillas por todos lados. El frío ya se colaba por las persianas dañadas, robando el calor que su fuego había construido. Fue hacia Clara primero antes que a cualquier otra cosa. La recogió, la sostuvo cerca, sintió su pequeño cuerpo temblar contra su pecho. Se acabó, murmuró en su cabello oscuro. ¿Estás segura? Te tengo. Ella se aferró a él, sus dedos hundiéndose en su camisa, su cara enterrada en su hombro. Era demasiado joven para entender lo que acababa de suceder, pero conocía el miedo, conocía el peligro, conocía la diferencia entre seguridad y amenaza. Y ahora mismo, Isen era la única seguridad que tenía. La cargó hacia la chimenea, construyendo las llamas con una mano mientras la sostenía con la otra. La crisis inmediata había terminado, pero el invierno no era perdonador. Necesitaba reparar las persianas, tapar los agujeros de bala, impermeabilizar la cabaña otra vez antes de que cayera la noche. De lo contrario, se congelarían. Pero primero, Clara lo necesitaba. Necesitaba el consuelo de ser sostenida, necesitaba la tranquilidad de que el mundo no era solo violencia y miedo. Así que Isen se sentó con ella, meciéndola suavemente, tarareando esas melodías que recordaba a medias, mientras afuera el viento arreciaba y nieve fresca comenzaba a caer, cubriendo las huellas y la sangre y la evidencia de que algo había sucedido aquí. Tardó 2 horas en calmar a Clara lo suficiente para que durmiera. Luchó contra ello, temerosa de que cerrar los ojos trajera de regreso el terror. Pero el agotamiento finalmente ganó, y se quedó dormida en sus brazos, su pequeña mano todavía apretada en su camisa, incluso en el sueño.
Isen la puso en su cama, la cubrió con mantas, luego comenzó a reparar el daño. Trabajó metódicamente, clavando tablas sobre las ventanas destrozadas, metiendo tela en los agujeros de bala para detener el viento. No era bonito, pero aguantaría hasta que pudiera hacer reparaciones adecuadas. Mientras trabajaba, su mente volvía a las últimas palabras de Tom. Si está maldita, te quitará todo a ti también. Superstición y duelo hablando, nada más. Pero Isen no podía sacudirse la sensación de que Tom había intentado advertirle a su manera rota, intentando compartir el peso de la carga que había estado cargando. Isen miró a Clara, durmiendo en paz a pesar de todo. Era tan pequeña, tan completamente inocente. Cualquiera que fueran las muertes que habían seguido a su nacimiento, ella no tenía ninguna responsabilidad por ellas. Era solo una niña que había tenido la mala suerte de nacer en la tragedia. Pero la advertencia de Tom planteó una pregunta válida. ¿Qué iba a hacer Isen con ella a largo plazo? No podía mantenerla escondida en una cabaña para siempre. Necesitaba más de lo que él podía proporcionar. Comida adecuada, ropa, eventualmente educación. Necesitaba una vida, no solo supervivencia. El pueblo más cercano con recursos para un niño era Helena, casi 50 millas al oeste. Probablemente había familias allí que la aceptarían, la criarían adecuadamente, el orfanato territorial, si no había nada más. Tendría una oportunidad en una vida normal, lejos de la vendetta de Tom y el miedo supersticioso. Pero el pensamiento de entregarla a extraños le apretó el pecho. Confiaba en él. A su manera pequeña y simple, había decidido que él era seguro. Y después de todo lo que había pasado, romper esa confianza se sentía como otro tipo de abandono. ¿Qué se supone que debo hacer contigo?, le preguntó al niño dormido. No soy un padre. No sé lo primero sobre criar a un bebé, pero tampoco puedo simplemente dártela a alguien más. Clara durmió, ajena a su tormento. Afuera, la tormenta se intensificó, y Isen terminó sus reparaciones a la luz del fuego, sellándolos a ambos en este pequeño espacio cálido contra el mundo hostil más allá. Esa noche, mientras el viento aullaba y la nieve se apilaba contra las paredes, Isen montó guardia de nuevo. No porque esperara que Tom regresara. El hombre estaba roto, terminado, sino porque la vigilancia se había convertido en un hábito, una manera de honrar la promesa que le había hecho a Clara de mantenerla segura. Ella se despertó 2 veces en la noche, gritando en su sueño. Cada vez, Isen estaba allí de inmediato, recogiéndola, caminando con ella hasta que el miedo pasó y el sueño la reclamó nuevamente. Se preguntó cuánto tiempo durarían las pesadillas, cuántas veces se despertaría aterrorizada antes de que su joven mente procesara y liberara el trauma. Esperaba que no la cicatrizara permanentemente, esperaba que fuera suficientemente joven para que estos días terribles se desvanecieran en nada más que una vaga inquietud, fácilmente calmada por manos gentiles y palabras suaves. Cerca del amanecer, cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar, Isen se paró en la ventana parchada con Clara dormida en su hombro, mirando el cielo aclararse de negro a gris. Lo peor había terminado. Tom se había ido, sus pistoleros dispersos, su vendetta expuesta como la locura que era. Habían sobrevivido, pero la supervivencia era solo el comienzo. Ahora venía la pregunta más difícil. ¿Qué sigue? Pasaron 3 semanas antes de que llegara el siguiente jinete, y esta vez no era Tom. Isen lo vio desde lejos, un solo jinete moviéndose lentamente por el sendero, guiando una mula de carga cargada con provisiones. Sin agresión en su acercamiento, sin intento de ocultamiento, solo un progreso firme y deliberado a través de una nieve que finalmente comenzaba a suavizarse en los bordes, insinuando que el invierno podría eventualmente soltar su agarre. Clara estaba en el suelo cerca del fuego, jugando con cucharas de madera que Isen había tallado para ella, balbuceando consigo misma en ese lenguaje que solo los bebés entienden. Había crecido en las semanas desde el enfrentamiento, más fuerte, más segura, sus ojos grises brillantes de curiosidad sobre todo lo que la rodeaba. Las pesadillas se habían desvanecido a quejidos ocasionales en la noche, fácilmente calmados. Isen observó al jinete que se acercaba mientras comprobaba su rifle por costumbre. El hombre era mayor, tal vez 60, con barba gris y el tipo de cara curtida que venía de décadas en las montañas. Llevaba una placa de alguacil en su abrigo, visible incluso desde la distancia. La ley finalmente había llegado. Isen Cole, llamó el hombre, su voz áspera pero no hostil. Así es. El alguacil detuvo su caballo a 20 pies de la cabaña, sus manos visibles y vacías. Me llamo Walter Briggs. Soy el alguacil territorial de Helena. ¿Le importa si bajo? Mi espalda ya no es lo que era y he estado cabalgando durante 2 días. Isen lo estudió, buscando engaño o amenaza.
No encontró nada más que honestidad cansada y el particular agotamiento de un hombre que había visto demasiado y creído en muy poco. Baje, dijo Isen, pero mantenga las manos donde pueda verlas. Briggs desmontó con un gruñido, estirando su espalda y haciendo una mueca. Me estoy poniendo demasiado viejo para este trabajo, murmuró. Miró la cabaña, las ventanas tapadas y los agujeros de bala parcheados. Escuché que hubo algo de problemas aquí arriba. Pensé que debería venir a escuchar la historia de primera mano antes de decidir qué hacer al respecto. ¿Quién le dijo? Un hombre llamado Tom Utechkins llegó a Elena hace 3 semanas, borracho, hablando de cómo habías robado a su sobrina. Dijo que le disparaste a él y a sus hombres cuando vinieron a reclamarla legalmente. Briggs se quitó los guantes, soplándose las manos. Por supuesto, los hombres que cabalgaron con él contaron una historia diferente cuando los rastreé. Dijeron que Tom intentó contratarlos para asesinar a un bebé, y tú los detuviste. Así que estoy aquí para clasificar cuál versión está más cerca de la verdad. La voz de Clara llegó desde adentro de la cabaña, cantando desafinadamente para sí misma. Las cejas de Briggs se elevaron. ¿Ese es el bebé en cuestión? Isen asintió lentamente. Se llama Clara. La saqué del arroyo Blacktail en diciembre. Alguien la había dejado allí para que muriera. ¿Y crees que ese alguien fue Tom Utechkins? Sé que lo fue. Lo admitió cuando vino aquí exigiendo que se la devolviera. Briggs estuvo callado por un momento, su cara curtida e impenetrable. Tom dice que el bebé está maldito. Dice que mató a su hermana y hermano. Trajo mala suerte a toda su familia. Dice que estás albergando algo peligroso. El duelo de Tom lo volvió loco, dijo Isen plana. El bebé no mató a nadie. Su hermana murió en el parto. Pasa todo el tiempo en este territorio. Su hermano murió en un accidente maderero. Trágico, pero no sobrenatural. Tom solo necesitaba a alguien a quien culpar. Y Clara era conveniente. Así que se nombró a sí mismo su protector. Saqué a una niña de un arroyo congelado. Eso me hizo responsable. El agarre de Isen se apretó ligeramente en el rifle. ¿Está aquí para llevársela? Briggs lo miró, y algo pasó entre ellos. Un entendimiento entre hombres que ambos habían visto lo peor que el territorio tenía para ofrecer y tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre lo que importaba. Eso depende, dijo el alguacil cuidadosamente, de si planeas quedártela o entregarla a las autoridades territoriales. ¿Qué harían las autoridades con ella? Orfanato en Elena. No es un mal lugar, en lo que esos van. Limpio, cálido, suficiente comida. Sería criada adecuadamente, tal vez adoptada por una familia con medios. Briggs hizo una pausa. Por supuesto, también sería solo otro huérfano en un sistema que tiene más niños que recursos. Podría crecer allí, podría no hacerlo. Difícil de decir. Isen miró hacia la cabaña donde Clara continuaba su conversación unilateral con las cucharas de madera. ¿Qué pasaría si me quedara con ella? Preguntó. Briggs lo estudió con esos ojos cansados y conocedores. Entonces estarías criando a un niño solo en el desierto, sin mujer que te ayude, sin familia que te apoye. Sería difícil, Cole. Más difícil que cualquier cosa que hayas hecho antes. Lo sé. ¿Tienes alguna experiencia con niños? Ninguna. ¿Alguna idea de lo que te estás metiendo? Las noches sin dormir, la preocupación constante, la responsabilidad que nunca termina. Isen pensó en las últimas 3 semanas. El agotamiento, el miedo cada vez que Clara tosía o parecía demasiado caliente, el peso de saber que cada decisión que tomaba afectaba a otro ser humano que no podía hablar por sí mismo. Algo, dijo, suficiente para saber que no es simple. Briggs asintió lentamente. Tom Utechkins todavía tiene reclamo legal sobre ese bebé. Es su tío de sangre, y la ley territorial da derechos de familia en estas situaciones. Levantó una mano antes de que Isen pudiera hablar. Pero Tom también ha dejado claro que cree que está maldita y es peligrosa. Puse eso en mi informe al juez territorial. Y obtuve declaraciones de los hombres que cabalgaron con él detallando cómo intentó contratarlos para el asesinato. Eso tiene peso. ¿Qué pasa ahora? Ahora escribo mi informe, dijo Briggs, y hago una recomendación al juez sobre qué debería hacerse. Podría recomendar que el bebé sea colocado en el orfanato. Podría recomendar que se le dé a Tom a pesar de todo. O, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, podría recomendar que sea colocada con alguien que ya ha demostrado que la protegerá, incluso contra probabilidades imposibles. La esperanza y el miedo lucharon en el pecho de Isen. ¿Recomendarías eso? Depende de lo que vea aquí. Briggs señaló hacia la cabaña. ¿Le importa si la conozco? ¿Ver cómo está? Isen vaciló, luego asintió. Llevó al alguacil adentro donde el calor y el olor de la avena cocinada lo saludaron.
Clara los miró desde su juego, vio al extraño, e inmediatamente gateó hacia Isen, jalándose en sus piernas. Arriba, dijo claramente. Era una palabra nueva, aprendida solo 2 días atrás, y Isen todavía sentía una pequeña emoción cada vez que la usaba. La recogió, e inmediatamente ella enterró su cara en su hombro, mirando a Briggs desde la seguridad de los brazos de Isen. Es tímida con los extraños, explicó Isen. La expresión de Briggs se suavizó. Probablemente había visto a 100 huérfanos en su tiempo como alguacil, niños dejados atrás por la muerte o el desastre. Pero algo sobre Clara, su color saludable, sus ropas limpias, la manera en que se aferraba a Isen con confianza absoluta, pareció afectarlo. Se ve bien cuidada, dijo tranquilamente. Mejor que la mayoría de los bebés que veo en el territorio. Hago lo que puedo. Briggs caminó lentamente por la cabaña, tomando nota de las reparaciones que Isen había hecho, el piso limpio, la pequeña cama hecha de una caja con atención cuidadosa al confort. Vio las cucharas de madera, los juguetes de tela suave que Isen había cosido con retazos. Evidencia de un hombre que intentaba proveer no solo supervivencia, sino algo parecido a la normalidad. ¿La amas?, dijo Briggs. No era una pregunta. Isen miró hacia abajo a Clara, que se había relajado ahora y estaba estudiando al alguacil con cauteloso interés. Es mía para proteger. Eso es suficiente. No, dijo Briggs. Es más que eso, y ambos lo sabemos. Podrías haberla entregado a Tom. Podrías haber cabalgado a Elena y entregársela a las autoridades. Habría sido más fácil, más seguro, pero no lo hiciste. La mantuviste y luchaste por ella, y te convertiste en su padre legal. Ese tipo de devoción no se detiene solo porque un niño se hace mayor o las situaciones se vuelven más complicadas. Clara extendió la mano y palmeó la cara barbuda de Isen, un gesto de afecto que ella había comenzado a hacer recientemente. Él cogió su mano suavemente, besó sus pequeños dedos sin pensarlo. Briggs vio el intercambio, asintió para sí mismo como si algo hubiera sido confirmado. Le voy a preguntar directamente, Cole, ¿quiere quedarse con este bebé? ¿Criarla como propia? La pregunta colgó en el cálido aire de la cabaña. Isen había estado evitando pensarlo directamente, tomando las cosas un día a la vez como se había prometido. Pero ahora, obligado a verbalizarlo, se dio cuenta de que la respuesta había estado creciendo en él durante semanas. Sí, dijo, quiero quedarme con ella. Incluso sabiendo que cambiará todo sobre su vida. Incluso eso. Briggs sonrió, la expresión transformando su cara curtida. Buena respuesta. Se dirigió a la puerta, miró hacia la montaña todavía envuelta en invierno. Presentaré mi informe cuando regrese a Elena. Tomará unas semanas para que el juez lo revise y tome una decisión. Hasta entonces, siga haciendo lo que está haciendo. Manténgala segura, manténgala saludable, siga siendo el padre que ella necesita, y si el juez decide en mi contra, tendrá una decisión que tomar. Pero cruce ese puente cuando llegue a él. Briggs montó su caballo con otro gruñido dolorido. Le enviaré noticias cuando el juez tome su resolución. Podría ser un mes, podrían ser 3. La justicia territorial se mueve lento. Estaremos aquí. Briggs juntó sus riendas, luego se detuvo. ¿Sabe? He estado haciendo este trabajo por casi 30 años, he visto cada tipo de fealdad que el territorio puede producir, pero también he visto momentos de gracia. Personas eligiendo hacer lo correcto cuando hacer lo incorrecto sería más fácil. Ese bebé allá, es afortunada. La mayoría de los niños en su situación no tienen una segunda oportunidad. Yo soy el afortunado, dijo Isen y lo decía en serio. El alguacil se alejó cabalgando, guiando su mula de carga de regreso por la montaña. Isen se quedó en la entrada con Clara en sus brazos, observando hasta que Briggs desapareció entre los árboles. El encuentro había asentado algo en él, había hecho real lo que se había estado formando en su corazón. Clara era suya, no por sangre ni ley todavía, sino por elección y compromiso, y el tipo de vínculo que se formaba cuando lucharías contra el mundo para mantener a alguien seguro. ¿Qué piensas, pequeña?, le preguntó. ¿Crees que puedes aguantarme por mucho tiempo? Ella agarró su barba y jaló, riendo cuando él fingió que dolía. El sonido llenó la cabaña de luz y calor, ahuyentando sombras que él ni siquiera sabía que estaban allí. Las semanas que siguieron tomaron una calidad diferente. Antes, Isen había estado sobreviviendo, protegiendo, esperando la próxima amenaza. Ahora estaba construyendo algo, una vida, no solo una existencia. Comenzó a hacer planes. Con la primavera, cabalgaría a Elena y compraría provisiones adecuadas, ropa para bebés, mejor comida, tal vez algunos juguetes. Eventualmente necesitaría expandir la cabaña, añadir una habitación adecuada para Clara mientras crecía, y necesitaría pensar en el futuro, en cómo proveer para ella más allá de la simple supervivencia. Pero estos eran buenos problemas, el tipo que venía de la esperanza más que del miedo. El deshielo llegó gradualmente, acercándose a ellos en grados. Primero la nieve dejó de caer con tanta frecuencia. Luego el hielo a lo largo de los bordes del arroyo comenzó a derretirse durante el día, recongelándose por la noche.
El sonido del agua corriente se hizo más fuerte, más insistente mientras el agarre del invierno se debilitaba. Clara también creció, cambiando casi a diario. Se jalaba en los muebles, daba pasos tambaleantes mientras sostenía las manos de Isen, desarrollaba opiniones sobre lo que quería comer y cuando quería dormir. Su vocabulario se expandió. Mamá, arriba, no, y el favorito de Isen, su intento de pronunciar su nombre. Les enseñó sobre el mundo que los rodeaba en pequeñas dosis. Le mostró cómo ser gentil con los caballos, cómo reconocer las huellas de los animales en la nieve, cómo apilar leña. Era demasiado joven para entender la mayoría, pero Isen le hablaba de todos modos, explicándole todo lo que hacía, haciéndola parte de su ritmo diario. Y cada noche antes de que durmiera, le decía lo mismo. «¿Estás segura aquí, Clara? Te tengo, y no te voy a soltar». Ella sonreía, ya adormilada, y extendía la mano hacia la de él. Y Isen se sentaba junto a su cama improvisada hasta que el sueño la reclamaba, maravillándose de cómo esta pequeña persona había reorganizado completamente su entendimiento de lo que importaba. Fue durante una de esas noches tranquilas con Clara ya dormida y Isen trabajando en un nuevo juguete a la luz del fuego cuando escuchó los caballos, múltiples jinetes, acercándose rápido. Su mano fue al rifle instantáneamente, y se movió hacia la ventana, maldiciendo por haberse acomodado, por haber bajado la guardia. Pero estos no eran los hombres de Tom. El jinete líder llevaba una placa de alguacil. Briggs había regresado mucho antes de lo esperado, y detrás de él cabalgaban dos más, un hombre y una mujer que Isen no reconocía. Algo estaba mal. Briggs no habría traído extraños a menos que hubiera noticias, y noticias que requerían testigos o autoridad. Isen salió, rifle en mano, pero bajado. Alguacil, no esperaba verte tan pronto. Briggs desmontó pesadamente, su cara sombría. Quisiera estar aquí por una visita social, pero tengo algo que necesitas escuchar, y no podía esperar. Señaló a la pareja detrás de él. Estos son Samuel y Margaret Utechkins, el hermano y la cuñada de Tom. El agarre de Isen se apretó en el rifle. Otra rama de la familia de sangre de Clara venía a hacer su reclamo. Debería haber sabido que no sería simple. Samuel Utechkins era más joven que Tom, tal vez 40, con los mismos rasgos duros pero ojos más amables. Su esposa Margaret parecía desgastada por la vida en la frontera, pero tenía calidez en su cara que el resto de la familia de su esposo parecía carecer. Señor Cole, dijo Samuel, su voz cuidadosa. Vinimos tan pronto como nos enteramos de lo que Tom intentó hacer. Hemos estado viviendo en el territorio de Oregon. No supimos de la muerte de nuestra hermana ni del bebé hasta que las noticias nos llegaron el mes pasado. ¿Qué quieren?, preguntó Isen directamente. Margaret dio un paso adelante, sus manos entrelazadas. Queremos ver a nuestra sobrina. Queremos saber que está bien. Y, miró a su esposo, sacó fuerzas de él, queremos hacer las cosas bien. ¿Bien cómo? Tom se ha ido, dijo Briggs tranquilamente. Se emborrachó hasta la muerte hace 2 semanas. Cayó a través del hielo en el lago Helena, y para cuando alguien lo encontró, era demasiado tarde. La noticia debería haber traído alivio. En cambio, Isen solo sintió tristeza por un hombre tan consumido por el duelo que se destruyó a sí mismo en lugar de sanar. El juez recibió mi informe el mismo día que nos llegaron noticias de la muerte de Tom, continuó Briggs. Estaba preparándose para resolver sobre la custodia de Clara cuando Samuel y Margaret aparecieron, reclamando derechos de familia. El estómago de Isen cayó. ¿Están aquí para llevársela? No, dijo Margaret rápidamente. No, no es por eso que vinimos. Volvió a mirar a su esposo y él asintió alentándola. Tenemos 3 hijos propios en Oregon. Niños buenos, sanos, felices. Pero nos enteramos de lo que le pasó a Clara, de lo que Tom intentó hacer, y no podíamos simplemente dejarlo pasar. Es familia. Entonces quieren la custodia. Queremos que esté segura, dijo Samuel. Queremos que sea amada y cuidada por alguien que la ponga primero. Y según lo que nos dice el alguacil, eso es exactamente lo que usted ha estado haciendo. Isen intentó seguir la lógica para entender hacia dónde llevaba esto. No entiendo. Margaret sonrió, gentil y genuina. Señor Cole, no estamos aquí para quitarle a Clara. Estamos aquí para ayudarle a quedarse con ella. Briggs dio un paso adelante. El juez necesitaba prueba de que Clara no sería tomada por familia de sangre que pudiera compartir las ilusiones de Tom. Samuel y Margaret están dispuestos a firmar documentos legales renunciando a cualquier reclamo sobre Clara y apoyando su petición de adoptarla. Con su declaración y mi informe, el juez está preparado para otorgarle la tutela legal. Las palabras tardaron un momento en penetrar. Tutela legal. No solo protegiéndola u ocultándola, sino en realidad convirtiéndose en su padre a los ojos de la ley. ¿Por qué?, preguntó Isen, mirando a Samuel y Margaret.
No me conocen. Por todo lo que saben, podría no ser mejor que Tom. Sabemos suficiente, dijo Samuel. Sabemos que la sacó de ese arroyo. Sabemos que luchó contra hombres armados para protegerla. Sabemos que la ha mantenido viva y sana durante uno de los peores inviernos que ha visto este territorio. Encontró los ojos de Isen. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre su carácter. Margaret se acercó más, su expresión seria. Nuestra hermana murió trayendo a Clara al mundo. Eso es tragedia, pero no es maldición. Es solo la dura realidad de la vida en la frontera. Y nuestro hermano Tom dejó que su duelo se retorciera en algo venenoso. Pero usted, señor Cole, convirtió la tragedia en amor. Le dio a Clara una segunda oportunidad en la vida. Eso es lo que nuestra hermana habría querido más que nada. La garganta de Isen se apretó. No tengo mucho, dijo. Solo esta cabaña y algunos caballos. No puedo darle la vida que una familia como la de ustedes podría proveer. No necesita mucho, dijo Margaret suavemente. Solo necesita a alguien que la amará incondicionalmente, alguien que luchará por ella cuando ella no pueda luchar por sí misma. Ya ha demostrado que es esa persona. Samuel sacó papeles de su abrigo. El alguacil trajo los documentos legales. Todo lo que necesitamos es su acuerdo de adoptar a Clara como su hija, y nosotros firmaremos como testigos y renunciaremos a cualquier reclamo en competencia. ¿Y luego?, preguntó Isen a Briggs. Luego llevo estos papeles de regreso a Helena. El juez firma el decreto de adopción y Clara es legalmente suya. Briggs sonrió. Felicitaciones, Cole. Está a punto de convertirse en padre. El peso de ello lo golpeó. No carga, sino responsabilidad entrelazada con algo que se sentía peligrosamente cerca de la alegría. Lo haré, dijo Isen. La adoptaré. La cara de Margaret se iluminó con felicidad genuina. Samuel extendió su mano, y Isen la estrechó, sintiendo la calidez de la aceptación y el apoyo de personas que tenían todo el derecho de juzgarlo, pero eligieron la gracia. Entraron juntos, y Margaret jadeó suavemente cuando vio a Clara durmiendo en paz en su cama, tan obviamente amada y cuidada. Se parece a nuestra hermana, susurró Margaret. Misma nariz, mismo mentón, pero esos ojos, esos son de su padre. ¿Su padre?, preguntó Isen. La cara de Samuel se oscureció. Un vagabundo que se fue del pueblo el día después de que nuestra hermana le dijo que estaba embarazada. Nunca lo volvimos a ver. Por eso vivía con Tom. No tenía a dónde más ir. Así que el padre de Clara la había abandonado antes de que naciera. Su madre había muerto trayéndola al mundo. Y su tío había intentado matarla por locura supersticiosa. Había sido no deseada por todos excepto por el extraño que la había sacado de un arroyo congelado. Es deseada ahora, dijo Isen firmemente. Por mí. Por todo el tiempo que me necesite. Para siempre entonces, dijo Margaret, alcanzando para apretar su mano. Porque los niños siempre necesitan a sus padres. Firmaron los papeles a la luz de la lámpara, como testigos y sellados. Samuel y Margaret se quedaron para una cena simple, compartiendo historias sobre la madre de Clara, pintando un retrato de una mujer amable que había cometido un error, pero merecía algo mejor que el destino que había recibido. Cuéntale a Clara sobre su madre, instó Margaret mientras se preparaban para irse. No la dejes crecer creyendo que viene de nada. Nuestra hermana Catherine era valiente y fuerte, y amaba a este bebé, incluso sabiendo que podría costarle la vida. Lo haré, prometió Isen. Sabrá de dónde viene. Después de que se fueron, cabalgando de regreso a Helena con Briggs y los preciosos documentos legales, Isen se sentó solo en la cabaña tranquila. Clara todavía dormía, inconsciente de que su vida acababa de cambiar para siempre, de que ya no era un huérfano dependiente de la caridad de un extraño, sino una hija con un padre que la había elegido deliberadamente. Recogió una de las cucharas de madera que había tallado para ella, sintiendo el grano suave bajo su pulgar. Una cosa tan simple, pero hecha con cuidado y atención. Eso era lo que él podía darle. No riqueza o estatus o una vida fácil, sino cuidado y atención y la feroz protección de alguien que ya había demostrado que moriría antes de dejar que le hicieran daño. Eres mía ahora, le dijo suavemente a la niña dormida. Realmente mía, y yo soy tuyo. Supongo que estamos atascados el uno con el otro. Clara Cole, el nombre sonaba bien. Clara Cole, hija de Isen Cole. Una familia hecha no por sangre, sino por elección y circunstancia, y el tipo de amor que crece del sufrimiento compartido. Afuera, el sonido del agua corriente se hizo más fuerte mientras más hielo se derretía. El invierno finalmente estaba terminando, cediendo a la promesa de la primavera, y con ella llegó la posibilidad de nuevos comienzos, comienzos frescos, y la esperanza de que incluso en el territorio más duro, la vida pudiera encontrar la manera de florecer. La primavera llegó, no con fanfarrias, sino con persistencia,
desgastando las defensas del invierno un día cálido a la vez. El arroyo que casi le había quitado la vida a Clara ahora corría claro y gentil. El rugido de la corriente peligrosa se suavizó a un murmullo constante. Parches de tierra marrón aparecieron a través de la nieve que se derretía, y los primeros brotes valientes de verde empujaron a través del suelo frío, alcanzando la luz del sol. Clara dio sus primeros pasos independientes en una de esas mañanas tempranas de primavera, soltando la silla que había estado usando como apoyo, y caminando 3 pasos tambaleantes hacia los brazos esperantes de Isen. Él la atrapó, la levantó alto, y su deliciosa risa resonó por la cabaña como campanas. «Mírala», dijo, girándola, caminando sola. «No pasará mucho tiempo antes de que no pueda mantenerte el ritmo». Ella agarró su cara con ambas manos, le plantó un beso húmedo en la mejilla, y dijo, «Papá», claro como el día. Isen se congeló. Había estado intentando la palabra durante semanas, aproximándola en varias formas, pero esta era la primera vez que la decía adecuadamente. Papá, no ninguna otra versión de bebé, sino la palabra real, elegida y entregada con intención. Así es, dijo, su voz ronca de emoción. Soy tu papá, y tú eres mi Clara. Los documentos legales habían llegado de Helena 2 semanas antes, oficiales y sellados con el sello territorial. Clara Cole, hija de Isen Cole, adoptada a los ojos de la ley y reconocida por el territorio de Montana como su hijo legítimo. Briggs los había entregado personalmente junto con noticias de que Tom había sido enterrado tranquilamente y que Samuel y Margaret enviaban sus mejores deseos para el futuro de Clara. Isen había leído esos papeles una docena de veces, todavía medio esperando que desaparecieran como un sueño, pero eran reales, sólidos como el suelo bajo sus pies. Clara era su hija ahora, protegida no solo por su determinación, sino por todo el peso de la ley territorial. Comenzó a hacer cambios de inmediato. La cabaña recibió reparaciones adecuadas. Vidrio nuevo para las ventanas, relleno fresco entre los troncos, una segunda habitación añadida para Clara mientras crecía. Intercambió pieles y trabajo por madera, trabajó hasta tarde en las noches construyendo paredes e instalando una puerta, creando un espacio que sería solo de ella. El trabajo era duro, pero satisfactorio de una manera que su anterior existencia solitaria nunca había sido. Todo lo que construía ahora tenía propósito más allá de la mera supervivencia. La cabaña ampliada no era solo refugio, era un hogar. El huerto que preparó no era solo para comida. Era para enseñarle a Clara de dónde venían las verduras. La yegua mansa que intercambió no era solo transportación. Era para el día en que Clara aprendería a montar. Cada decisión llevaba su futuro en ella, y Isen se encontraba planeando años adelante en lugar de solo estaciones. Y cada noche antes de que durmiera, le decía lo mismo. «¿Estás segura aquí, Clara? Te tengo, y no te voy a soltar». Ella sonreía, ya adormilada, y extendía la mano hacia la de él. Y Isen se sentaba junto a su pequeña cama improvisada hasta que el sueño la reclamaba, maravillándose de cómo esta pequeña persona había reorganizado completamente su entendimiento de lo que importaba. Fue durante una de esas noches tranquilas con Clara ya dormida y Isen trabajando en un nuevo juguete a la luz del fuego cuando escuchó los caballos. El verano llegó en plena gloria, transformando el territorio de Montana en un paisaje tan diferente de la belleza áspera del invierno que parecía imposible que ocuparan el mismo espacio. Las flores silvestres alfombraban los prados en olas de púrpura y amarillo. El arroyo corría fresco e invitador sobre piedras suaves, y el aire cargaba el aroma de pino y salvia silvestre. La cabaña que había sido una vez una fortaleza contra el frío, ahora permanecía con las ventanas abiertas de par en par, dando la bienvenida a las brisas cálidas que llevaban la risa de Clara por el valle. Ella caminaba con confianza ahora, corriendo incluso, persiguiendo mariposas por la hierba alta con el entusiasmo sin miedo de una niña que nunca había aprendido a dudar de su propia seguridad. Isen la observaba desde donde trabajaba en el jardín, arrancando malezas y comprobando el progreso de las zanahorias y papas que los verían pasar el próximo invierno. Siempre mantenía un ojo en Clara, un hábito tan arraigado que apenas lo notaba. «Papá, mira», llamó ella, sosteniendo un diente de león convertido en semilla. Sopló con todas sus fuerzas, enviando pelusas blancas girando hacia el cielo azul, y rió con pura alegría ante la magia de ello. «Hermoso», llamó Isen de regreso, sonriendo ante su alegría. «Tráeme otro». Ella salió corriendo en busca de más dientes de león, su cabello oscuro rizándose en la humedad, sus pequeños pies descalzos seguros sobre el suelo irregular. Así fue como empezó la siguiente batalla, sin advertencia, sin tiempo para prepararse. Cuando el alguacil Briggs apareció nuevamente por el sendero, Isen notó de inmediato que algo estaba mal. Venía con la cabeza baja, su cara cargando el peso de noticias difíciles. «Hay problemas en Helena», dijo Briggs sin preámbulo después de desmontar
desmontar. Una mujer llamada Agnès Petón ha hecho de su misión rescatar a Clara de lo que ella llama una situación inapropiada. El rostro de Isen se endureció. ¿Quién es? Dirige el orfanato en Helena. Mujer decente en la mayoría de los aspectos, pero con ideas firmes sobre la propiedad y la estructura familiar. Está peticionando al juez territorial para que revise la adopción. Dice que no está en el mejor interés de Clara ser criada por un hombre soltero en el desierto. ¿Puede hacer eso? El juez tiene discreción para revisar casos si hay preocupación por el bienestar del niño. Briggs hizo una pausa. Normalmente esa discreción se usa para abuso real o negligencia, pero Agnès tiene amigos influyentes. Ha conseguido su oído y él ha acordado al menos escuchar su petición. ¿Cuándo? 2 semanas. Habrá una audiencia en Helena. Necesitarás estar allí para defender tu custodia. Briggs lo miró directamente. Testificaré a tu favor. Le diré al juez lo que vi aquí, pero debes saber que las apariencias importan en estas situaciones. Agnès te pintará como un soltero rudo inadecuado para criar a una joven dama. Necesitarás contrarrestar eso de alguna manera. Ella es mía, dijo Isen plana. La ley dice que es mía. Alguna entrometida en Helena no tiene derecho a cambiar eso porque no aprueba cómo vivo. Estoy de acuerdo contigo, dijo Briggs. Pero la ley también dice que los jueces pueden actuar en el mejor interés de los niños, incluso contra los arreglos de custodia existentes. Necesitas tomarte esto en serio, Cole. Agnès lo está. Isen pasó una mano por su cabello, intentando pensar más allá de la ira. ¿Qué necesito hacer? Presentarse a la audiencia. Llevar a Clara para que el juez pueda verla sana y bien cuidada. Tal vez traer algunos testigos de carácter, personas que puedan hablar de tu aptitud como padre. Briggs se detuvo. Y no vendría mal que te arreglaras un poco. Mostrarle al juez que eres respetable, no solo algún ermitaño de las montañas. La sugerencia irritó, pero Isen reconoció la sabiduría en ella. Lo estaban juzgando no solo por sus acciones, sino por las percepciones, por si se ajustaba a la estrecha definición de lo que un padre debería verse de acuerdo con la sociedad de Helena. Estaré allí, dijo. Lo que sea que tome para quedarme con ella, lo haré. Las siguientes 2 semanas pasaron en un borrón de preparación. Isen cabalgó a Miller's Crossing y compró ropa nueva para él y Clara. Práctica, pero respetable, el tipo que no daría a nadie munición para usar contra él. Practicó lo que le diría al juez, ensayando palabras que se sentían torpes y formales en su boca. También escribió a Samuel y Margaret Utechkins, explicando la situación y preguntando si estarían dispuestos a viajar a Helena para testificar. Su apoyo había sido crucial en la adopción inicial. Tal vez sería suficiente para influir al juez de nuevo. El 8 de abril, Isen cargó provisiones en su caballo, acomodó a Clara en un portabebé que había confeccionado que la mantendría segura durante el viaje, y comenzó el largo camino a Helena. El tiempo de primavera era impredecible. Sol cálido una hora, lluvia fría la siguiente, pero hicieron progreso constante, deteniéndose frecuentemente para dejar que Clara se estirara y jugara. Ella amaba el viaje, señalando pájaros y venados y agua corriente, balbuceando comentarios sobre todo lo que veía. Su deleite en el descubrimiento le recordaba a Isen por qué estaba haciendo esto, que se arriesgaba a perder si Agnès Petón salía con la suya. Llegaron a Helena la noche del 9 de abril, la capital territorial bullendo con actividad. Samuel y Margaret no pudieron venir, dijo Briggs sin preámbulo. Llegaron noticias ayer de que su hijo menor contrajo escarlatina. Están atrapados en Oregon hasta que el niño se recupere. El corazón de Isen se hundió. Perder ese testimonio dolía, pero asintió, ajustó a Clara en su cadera, y dijo, entonces tendremos que arreglárnoslas con lo que tenemos. Agnès Petón llegó 20 minutos después, una mujer alta en sus 50 con cabello gris hierro y la clase de rectitud que venía de la certeza absoluta en la propia superioridad moral. Estaba acompañada por 2 otras mujeres, claramente simpatizantes, y un abogado en un traje caro. Vio a Isen y Clara, y su boca se frunció en una línea desaprobatoria. Señor Cole, supongo, dijo, su voz nítida y fría. Quiero que sepa que esto no es personal. Simplemente creo que esa niña merece algo mejor que ser criada en aislamiento por alguien mal equipado para proveer una guía femenina adecuada. Ella merece ser amada y protegida, dijo Isen uniformemente. Lo cual es exactamente lo que yo proveo. El amor no es suficiente. Necesita educación, refinamiento, exposición a la sociedad adecuada. Necesita la influencia de una madre mientras crece. Seguramente puede ver que un hombre solo no puede proveer estas cosas. Clara, sintiendo la tensión, enterró su cara en el hombro de Isen. Él la sostuvo más cerca, protector. Lo que veo es una mujer que no sabe nada sobre mi hija intentando quitársela al único padre que ha conocido. Eso no es preocupación, señora Petón. Eso es arrogancia. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Isen esperaba, con bancos de madera y una plataforma elevada donde presidía el juez Harrison. Tenía sus 60, serio, con la gravedad que venía de años de tomar decisiones que afectaban la vida de las personas.
Esta es una audiencia de revisión sobre la adopción de Clara Cole. El juez comenzó sin preámbulos. La señora Petón ha peticionado por revisión alegando que el arreglo de custodia actual no está en el mejor interés de la niña. Señor Cole, está aquí para defender su custodia. Ambas partes tendrán oportunidad de presentar su caso. El abogado de Agnes habló primero, un hombre de hablar suave que pintó a Isen como un guardián bien intencionado pero en última instancia inadecuado. Enfatizó el aislamiento de Isen, su falta de compañía femenina, su rudo estilo de vida en la frontera. La niña necesita estabilidad, señoría. Necesita educación y socialización adecuada. Necesita aprender las habilidades y gracias apropiadas para las jóvenes señoritas. El señor Cole, a pesar de sus buenas intenciones, no puede proveer estas cosas. El orfanato de la señora Petón sí puede. Cuando llegó su turno, Isen se paró torpemente. Clara todavía en sus brazos. No estaba acostumbrado a hablar en público, a defenderse en escenarios formales, pero conocía su verdad, y la habló sin rodeos. Señoría, saqué a Clara de un arroyo congelado el diciembre pasado. Su tío había intentado matarla porque pensaba que estaba maldita. La mantuve viva durante el peor invierno en la memoria reciente. Luché contra hombres armados para protegerla, y cuando tuve la oportunidad de entregarla a las autoridades territoriales, elegí en cambio convertirme en su padre. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La señora Petón dice que Clara necesita cosas que no puedo proveer. Tal vez tiene razón en algunas de ellas. No estoy educado. No sé sobre refinamiento o las gracias de la sociedad, pero sé sobre protección y amor y compromiso. Sé sobre presentarse cada día y poner las necesidades de otra persona antes que las propias. Sé sobre construir una vida alrededor de otra persona porque importa más que tu propio comfort. Clara se removió contra su hombro, lo miró con esos serios ojos grises, y dijo claramente, «Papá», la palabra cargó en la sala del tribunal tranquila. La expresión del juez Harrison cambió ligeramente, algo suavizándose alrededor de sus ojos. «La llama papá», observó. «Sí, señor. Lo ha hecho por un mes. ¿Y cómo le parece? ¿Feliz? ¿Saludable? Ambas cosas, señoría. Está caminando ahora, hablando más cada día. Juega y ríe y se mete en todo como deberían hacerlo los bebés. No me tiene miedo ni está incómoda conmigo. Es solo una niña siendo criada por alguien que la ama». Agnes se levantó entonces, su voz aguda. «El sentimiento no es lo mismo que la aptitud, señoría. Sí, el señor Cole claramente se preocupa por la niña, pero el cuidado sin estructura y orientación adecuada le fallará mientras crece. ¿Qué pasa cuando tiene 10 años y necesita escolarización? 15 y necesita orientación para convertirse en una joven mujer? Un soltero no puede proveer estas cosas. Lo resolveré», dijo Isen firmemente. «Como cualquier padre resuelve las cosas. Contrataré tutores si es necesario. Hablaré con mujeres en quienes confíe sobre preguntas que no puedo responder yo mismo. Me adaptaré y aprenderé y haré lo que sea necesario porque eso es lo que hacen los padres. Eso es lo que hacen los padres casados con recursos», corrigió Agnes. «Está pidiendo que esta niña crezca aislada y sin educación simplemente porque se ha encariñado con ella. Eso es egoísta, señor Cole. No amoroso». La acusación irritó porque tocaba sus miedos más profundos. ¿Era egoísta? ¿Estaba manteniendo a Clara porque ella lo necesitaba a él o porque la necesitaba a ella? El alguacil Briggs se levantó entonces, su voz cortando las dudas de Isen. «Señoría, si puedo, he conocido a Isen Cole durante varios meses ahora, desde que esta situación llegó a mi atención. He estado en su cabaña, he visto cómo cuida a Clara, he observado cómo ella le responde. Esa niña es amada, está segura y prospera. La señora Petón habla sobre lo que Clara necesita, pero nunca la ha conocido. No sabe que el tío de Clara intentó asesinarla, o que el padre adoptivo que está despidiendo le salvó la vida múltiples veces. El pasado es irrelevante», interrumpió el abogado de Agnes. «Nos preocupa el futuro de la niña». «El pasado es completamente relevante», respondió Briggs. «Porque muestra carácter, muestra compromiso. El señor Cole no tenía que asumir responsabilidad por Clara. Podría haberla traído a Elena, haberla entregado, y regresado a su vida solitaria. Pero no lo hizo. La eligió, luchó por ella, se convirtió en su padre legal. Ese tipo de devoción no se detiene solo porque un niño se hace mayor o las situaciones se vuelven más complicadas». El juez Harrison escuchó todo. Su expresión impenetrable. Cuando ambas partes habían terminado sus argumentos, se recostó en su silla y estudió a Clara, que se había aburrido de los procedimientos y estaba jugando con los botones de la camisa de Isen. «Señora Petón, sus preocupaciones sobre la aptitud del señor Cole están anotadas. Sin embargo,
no veo evidencia de abuso, negligencia o incapacidad. La niña parece sana y bien adaptada. La adopción legal fue ejecutada adecuadamente con el consentimiento familiar apropiado. Y lo más importante, la niña claramente ha establecido un vínculo con su padre adoptivo. Agnès abrió la boca para protestar, pero el juez levantó una mano. Sin embargo, también soy consciente de que las necesidades de los niños cambian mientras crecen. Señor Cole, voy a mantener su custodia de Clara, pero con condiciones. Se asegurará de que reciba educación adecuada, ya sea contratando tutores o inscribiéndola en la escuela cuando tenga edad. Hará su hogar accesible a inspecciones de bienestar periódicas por las autoridades territoriales para garantizar su continuo bienestar. Y si las circunstancias cambian de manera que no pueda cuidarla adecuadamente, contactará a la oficina territorial de inmediato. El alivio inundó a Isen tan poderosamente que sus rodillas casi cedieron. Sí, señoría. Todo eso, sí. Señora Petón, su petición es denegada. Esta adopción se mantiene. El mazo del juez cayó con finalidad. Isen sostuvo a Clara más fuerte, casi incapaz de creer que había terminado. Era suya. Habían ganado. Briggs le palmeó el hombro. Felicitaciones, Cole. Ahora lleva a esa niña a casa antes de que Agnès encuentre otro ángulo desde el cual atacar. Pero Agnès se acercó a ellos mientras se iban, su cara todavía tensa de desaprobación. Cree que ha ganado, señor Cole, pero entienda mis palabras, esa niña sufrirá por su inadecuación. Cuando sea mayor y se dé cuenta de lo que le faltó, lo que podría haber tenido, lo resentirá. Isen la miró fijamente. Tal vez. O tal vez apreciará que luché para quedarse con ella cuando otros querían enviarla a una institución. De cualquier manera, será su elección hacer cuando sea adulta. No la suya, no la mía. La de ella. Pasó a su lado hacia el sol de primavera. Clara riendo cuando la luz le dio en la cara. Se quedaron una noche más en Helena, y Isen usó el tiempo para comprar provisiones que necesitaría para el futuro de Clara. Pizarras y tiza para cuando estuviera lista para aprender letras, tela para hacer vestidos adecuados, libros que él mismo no podía leer, pero que alguien podría enseñarle de ellos algún día. El viaje a casa tomó 2 días, pero a Isen no le importó. Clara era feliz en su portabebé, señalando todo, practicando su pequeño vocabulario, segura en el conocimiento de que su papá estaba allí. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el jardín de primavera había comenzado a brotar, brotes verdes empujando a través de la tierra oscura. El arroyo corría claro y gentil, sin parecerse en nada al torrente mortal que había sido en diciembre. La montaña permanecía eterna y hermosa, prometiendo tanto desafío como refugio en partes iguales. Isen cargó a Clara adentro, la puso en su habitación, su propio espacio que él había construido con sus manos, y la observó ir inmediatamente a sus juguetes, acomodándose en la comodidad familiar. Estamos en casa, dijo suavemente. Realmente en casa ahora. Sin más peleas, sin más correr, solo nosotros construyendo una vida juntos. Clara lo miró hacia arriba y sonrió, sosteniéndole un caballo de madera que él había tallado para ella. Se sentó en el suelo junto a ella, tomó el juguete, y comenzó a jugar, haciendo sonidos de caballo que la enviaron en carcajadas. Afuera, la primavera continuó su paciente obra de renovación. Adentro, un padre y una hija jugaban juntos, su vínculo forjado en crisis, pero sostenido por algo más simple y poderoso. Amor, elección, compromiso, la base de cada familia real, independientemente de cómo comienza. Y cuando llegó el verano, trayendo flores silvestres y días largos, Isen comenzó a notar a alguien más. Sarah Miller era viuda, su esposo muerto en un accidente minero 2 años atrás. Dirigía la tienda general en Miller's Crossing cuando Isen pasó comprando provisiones, y había tomado interés inmediato en Clara, ofreciéndose a visitar la cabaña para ayudar con cosas que Isen luchaba a manejar. Vino 2 veces, luego más, y su presencia se convirtió en esencial en lugar de solo útil. Clara la adoraba. Y Isen notó que sus hombros se relajaban cuando Sarah estaba cerca, como las conversaciones fluían más fácilmente, como la carga de la paternidad solitaria se aliviaba cuando era compartida con alguien que genuinamente se preocupaba. En una tarde cálida de julio, con Clara jugando en el arroyo bajo sus ojos vigilantes, Sarah dijo, «Tengo una propuesta. Y quiero que me escuches antes de responder». El pulso de Isen se aceleró, la incertidumbre mezclándose con anticipación. «Escucho. La tienda en Miller's Crossing va suficientemente bien para que pudiera permitirme ayuda. Podría pasar más tiempo aquí con Clara, enseñándole cosas que necesita saber. Podría incluso mudarme aquí si estuvieras dispuesto a expandir la cabaña para darme mi propio espacio». Tomó un aliento reuniendo valor. «O podrías casarte conmigo y haríamos esto oficial. Sé que es más práctico que romántico,
y sé que no hemos cortejado adecuadamente, pero me preocupo por Clara como si ya fuera mía. Y me preocupo por ti, Isen Cole, más de lo que probablemente debería después de tan poco tiempo. Podríamos ser una familia, una real, por el bien de Clara y el nuestro. Las palabras colgaron en el aire nocturno, honestas y vulnerables. Isen miró a esta mujer que había entrado en sus vidas y lo había hecho todo mejor, que había visto las necesidades de Clara claramente, y había ofrecido ayudar a satisfacerlas sin dudar. Sara, dijo cuidadosamente, no voy a mentir y decir que no he pensado en ello. Ha sido buena para nosotros, mejor de lo que sabíamos que necesitábamos, pero el matrimonio es permanente, y necesito saber que entiendes lo que estarías asumiendo. Clara siempre estará primero para mí. Siempre. Isen, Sara interrumpió gentilmente. Clara primero es exactamente por eso que quiero esto. No estoy buscando reemplazar a nadie ni competir por tu atención. Estoy buscando ser parte de algo bueno, ayudar a criar una niña que merece cada ventaja que podamos darle. Y sí, también estoy buscando compañía, asociación, alguien con quien compartir las cargas y alegrías de la vida. Alcanzó su mano en la oscuridad. No te estoy pidiendo que me ames de la manera en que podrías haber amado a alguien en un cortejo tradicional. Te estoy pidiendo que construyas algo conmigo, que me dejes ser parte de la vida de Clara y la tuya de manera permanente. Lo demás, afecto, asociación, tal vez incluso amor que puede crecer mientras trabajamos juntos. Pero la base es ella, y eso es exactamente como debería ser. Isen pensó en el invierno que se avecinaba, en los desafíos que vendrían mientras Clara crecía y necesitaba más de lo que él podía proveer solo. Pensó en la paciencia y calidez de Sara, su competencia y amabilidad. Pensó en cómo la cara de Clara se iluminaba cuando Sara llegaba. Como habían caído en rutinas que se sentían como familia. Necesito pensarlo, dijo finalmente. No porque dude de ti, sino porque esta decisión nos afecta a todos. Necesito estar seguro de que es lo correcto. Sara sonrió en la oscuridad. Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ningún lado. Y no fue el pensamiento sino la observación lo que le dio su respuesta. Observó a Sara enseñar a Clara a tejer cadenas de margaritas, sus manos pacientes guiando los pequeños dedos. Observó a Clara correr hacia Sara con rodillas raspadas y sentimientos heridos, buscando el consuelo que sabía que sería dado libremente. Observó a Sara mirar la cabaña y la tierra con ojos que veían no solo propiedad, sino hogar. En una tarde cálida a mediados de agosto, con Clara jugando en el arroyo bajo sus ojos vigilantes, Isen dijo, sí. Sara lo miró sorprendida. Sí, sí me casaré contigo. Si quiero que seas parte de esta familia oficialmente. Sí a todo. Encontró sus ojos. Tienes razón en que es práctico, pero es más que eso también. Has hecho nuestras vidas mejores, Sara. Clara te ama, y yo me preocupo por ti más de lo que esperaba, más de lo que probablemente debería después de tan poco tiempo. Pero ahí está. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, las felices que no intentó ocultar. Entonces deberíamos hacerlo adecuadamente. Una boda real en Miller's Crossing con testigos y celebración. Clara debería vernos hacer este compromiso públicamente. Debería entender que estamos eligiendo ser una familia. La boda sucedió 3 semanas después en una clara mañana de septiembre cuando el verano apenas comenzaba a pensar en virar hacia el otoño. La mayor parte de Miller's Crossing apareció para ella, curioso sobre el ermitaño de la montaña que había rescatado a un bebé y ahora se casaba con su viuda guardadora de tienda. El alguacil Brick se paró como testigo de Isen, viajando de Helena específicamente para la ocasión. Samuel y Margaret Utechkins incluso hicieron el viaje de Oregon, queriendo ver a Clara acomodada y feliz. Clara llevaba un vestido blanco que Sara había cosido con flores en su cabello oscuro, y se paró entre Isen y Sara durante la breve ceremonia, sosteniendo ambas manos. Cuando el ministro los pronunció casados, aplaudió y dijo, «Mamá», señalando a Sara, un título que había estado probando durante semanas, pero ahora reclamaba con confianza. Sara se arrodilló, las lágrimas corriendo libremente ahora, y reunió a Clara en sus brazos. «Sí, niña dulce. Soy tu mamá ahora, y tu papá y yo vamos a cuidarte también». Tomaron una decisión esa noche. Pasarían los inviernos en Miller's Crossing donde Clara podría asistir a la escuela con otros niños, donde no estaría aislada, donde tendría oportunidades. Los veranos volverían a la cabaña donde podría correr libre en los prados y aprender las habilidades de la vida en la frontera. Lo mejor de ambos mundos, adaptado a sus necesidades cambiantes mientras crecía. La primera nieve cayó a finales de octubre, marcando la transición a su nueva vida. En Miller's Crossing, Isen había comprado una pequeña casa cerca de la tienda de Sara, con habitación para Clara y espacio para la familia que se estaban convirtiendo. Clara se adaptó rápidamente,
Su resiliencia un testimonio de cuán segura se sentía en el amor de Isen y Sara. Hizo amigos en la escuela, aprendió a leer con asombrosa velocidad, y trajo a casa dibujos, historias y preguntas que mantuvieron a ambos padres comprometidos y entretenidos. Una noche en diciembre, exactamente un año después de que Isen había sacado a Clara del arroyo congelado, los tres se sentaron frente a su chimenea en la ciudad. Clara acurrucada entre sus padres, somnolienta después de un día lleno de juego y aprendizaje. Papá, dijo con sueño, cuenta historias sobre el arroyo. Ella pedía esta historia a menudo, el cuento de cómo Isen la había encontrado y salvado. Sara había estado preocupada al principio de que la historia pudiera traumatizar a Clara, pero Isen había entendido lo que su hija necesitaba, conocer sus orígenes, entender cómo había llegado a ser parte de esta familia. Así que la contó de nuevo, su voz suave en la habitación iluminada por el fuego. Un día de invierno, cuando la nieve lo cubría todo y el mundo estaba congelado, escuché una voz, pequeña y asustada, llamando a mamá. Seguí esa voz a un arroyo y ahí estabas, el bebé más valiente que había visto jamás, luchando por mantenerte viva en agua que quería arrastrarte. Me salvaste, murmuró Clara. La parte clave de la historia que siempre necesitaba confirmada. Lo hice, te saqué y te traje a casa, y has sido mía desde entonces. Y luego llegó mamá, añadió Clara, alcanzando la mano de Sara. Y luego llegó mamá, acordó Sara, besando la frente de Clara. E hizo completa nuestra familia. Clara suspiró, contenta, y cerró los ojos. En minutos, estaba dormida, segura en el conocimiento de dónde pertenecía. Isen miró a Sara sobre la cabeza de su hija, vio su propia gratitud y asombro reflejados allí. Habían construido algo real de la tragedia, la casualidad y la elección. No perfecto, ninguna familia era perfecta, pero genuino y fuerte y arraigado en amor que había sido probado y demostrado. Gracias, dijo tranquilamente. ¿Por qué? Por ver lo que necesitábamos. Por ser suficientemente valiente para ofrecerlo. Por amarla como si fuera tuya. Sara sonrió. Es mía, igual que es tuya. Así funciona la familia. Afuera, la nieve comenzó a caer, gentil y constante, cubriendo Miller's Crossing de blanco. El arroyo donde Clara casi había muerto corría distante y congelado, bloqueado en el agarre del invierno. Pero aquí en esta casa cálida con estas personas que se habían elegido deliberadamente, la vida florecía. Clara Cole, una vez abandonada para morir en agua congelada, ahora dormía segura entre padres que caminarían por fuego para protegerla. El viaje desde ese desesperado día de invierno hasta esta tarde pacífica había sido difícil, marcado por conflicto y miedo e incertidumbre. Pero cada desafío había valido la pena. Cada pelea justificada por el simple hecho de la existencia de esta niña y la familia que se había formado alrededor de ella. La primavera volvería de nuevo, como siempre lo hacía. El arroyo se descongelaría y correrá gentil. Regresarían a la cabaña para las aventuras del verano, enseñando a Clara sobre el desierto y la independencia y la vasta belleza del territorio de Montana. Pero también regresarían aquí cada invierno a la comunidad, a la escuela y a las conexiones que hacen rica la vida. Clara crecería sabiendo ambos mundos, entendiendo que la fuerza venía en muchas formas. El valor solitario de su padre que le había salvado la vida, la determinación tranquila de su madre que había elegido amarla, y su propio espíritu resistente que había sobrevivido a probabilidades imposibles para reclamar el futuro que merecía. El fuego crepitaba, la nieve caía, y Isen Cole, que había pasado 15 años convencido de que el aislamiento era seguridad, sostuvo a su hija dormida y a su amada esposa y entendió que había estado equivocado. La seguridad no era el aislamiento, era esto. Personas que elegían quedarse, que luchaban el uno por el otro, que construían algo permanente a partir de los materiales frágiles de la confianza, el compromiso y el amor. Era familia, sin importar cómo esa familia llegara a ser. Y era suficiente, más que suficiente.